Gracias, doctora, por la presentación. Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Se ve la pantalla? Sí Sí, se doctor, ve. sí se puede ver. Sí se ve. Correcto. Cualquier cosa, si hay algún problema de corte, qué sé yo, me avisan, porque a veces se cubren los tiempos. Ya. Bien, vamos a empezar con el tema. Buenas noches, soy el doctor Antonio Becerra, como dijo la doctora Méndez. Hoy día vamos a desarrollar, me parece, el primer tema de este curso, que es la neuroplasticidad en daño cerebral adquirido. Y es el primer curso porque este tema es el que, de alguna manera, ha permitido dar explicación a todas las metodologías, por ejemplo, o a todos los procedimientos que nosotros como en la especialidad de rehabilitación neurológica desarrollamos y hacemos. Muchos o casi todos las metodologías fisioterapéuticas partieron del método deductivo, es decir, primero a partir de la observación se desarrolló la metodología y ya luego con el tiempo se han ido descubriendo estos mecanismos neuroplásticos que de alguna manera podrían explicar el porqué de la mejora de los procesos de neurorehabilitación en pacientes con daño cerebral. Sin embargo, el título parece insinuar que la neuroplasticidad, que es la capacidad reactiva que tiene el cerebro de mejorar las funciones perdidas, se abocarían solamente a problemas posteriores a un daño. Y la verdad es que no es así. Desde lo filogenético, es decir, la evolución que ha tenido el cerebro humano a lo largo del tiempo, o desde el punto de vista ontogenético, es decir, del desarrollo del humano en su individualidad, entra la neuroplasticidad. Es decir, la neuroplasticidad, estos mecanismos plásticos cerebrales no solamente se dan ante un daño, sino durante todo el proceso de aprendizaje, durante todo el proceso de adaptación que tiene la persona frente a los diferentes estímulos o retos que nos presta el medio ambiente. Dicho eso, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es neuroplasticidad? Este concepto expresa la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de activar mecanismos y procesos como una respuesta adaptativa, no solamente a estados patológicos, sino también a estados fisiológicos, a estímulos del medio ambiente. ¿Dirigidos a qué? A reorganizar en muchos casos, remapear en otros el encéfalo. Estos mecanismos se han dado a lo largo del proceso de la evolución, se dan desde que la persona está en el óvulo hasta la senectud, es decir, no solamente es durante la infancia o la juventud, sino también en estados adultos o de adultos mayores. Entrando ya al tema, vamos a ver algunos de los mecanismos de neuroplasticidad que están demostrados que se dan en nuestro encéfalo. Algunos de ellos más complejos que otros, algunos de ellos se dan en ciertas zonas muy específicas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, eh, el mismo encéfalo, etcétera. Algunos, como lo dice el esquema, son de naturaleza morfológica, es decir, estructural. Otros se dan a nivel bioquímico sináptico. Algunos le atañen el nervio, lo sacan de neuroplasticidad estos mecanismos y lo ponen dentro del concepto de neuromodulación. Pero el concepto es mantenerlos dentro del concepto del concepto de neuroplasticidad. Están los mecanismos de activación genética y también algunos mecanismos que son extraneuronales, de células que están en el encéfalo, pero que no son las neuronas. Dentro de los morfológicos tenemos la neurogénesis, la regeneración axonal, la
colateralización y sinaptogénesis y la activación de sinapsis silentes. En este esquema vamos a ver los mecanismos morfológicos de la neuroplasticidad. Uno, regeneración axonal. Esto generalmente se da a nivel del sistema nervioso periférico y se sucede cuando hay daño del axón, pero no del cuerpo neuronal. Es decir, la neurona queda, no muere, pero sí ha habido un daño axonal importante. Y a partir de estos mecanismos hay reparación y crecimiento del axón dañado por la lesión. Mecanismo preferente del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, cuando ustedes van a desarrollar el tema de toxina botulínica, la toxina botulínica da primero un bloqueo de tipo químico y luego neuronal que consiste en destruir el axón, pero no el cuerpo neuronal. Y es a partir de ese daño que el axón se recupera y vuelve a tomar la conexión perdida. Ese proceso dura unos 3 a 6 meses, por eso es que el efecto de la toxina, como lo van a ver en su momento, dura ese tiempo. Luego tenemos la colateralización y sinaptogénesis reactiva. ¿Qué cosa es esto? Se refiere al brotamiento axonal, es decir, a la formación de ramificaciones a partir de axones ilesos después de una lesión. Y una vez concluido el brotamiento, se produce la formación de sinapsis que reemplazan a las pérdidas. Es decir, aquí hay daño de la neurona y esta neurona dañada deja de tener contacto con ciertas neuronas y estas quedan desaferentadas. Entonces, neuronas vecinas se activan, generan este brotamiento axonal, contactan con estas neuronas que han sido desaferentadas y se produce la sinaptogénesis reactiva. ¿Qué es la neurogénesis? Es un mecanismo que ha sido probado, que se da en zonas muy específicas del cerebro, que muchas veces fue negado, que es la producción de nuevas neuronas ante una lesión. En el hipocampo, en el bulbo olfatorio, y es a partir de una lesión, por tanto, del sistema nervioso central. Luego existe la activación de sinapsis silentes o latentes. Es activación excepcional de sinapsis no activas luego de una lesión. A ver, vamos a poner un ejemplo que puede de alguna manera explicar este mecanismo. Es como cuando nosotros tenemos una vía principal, una avenida dentro de las calles de Chorrillos, la vía principal, y por alguna razón la vía principal se bloquea por algún daño, una reparación. ¿Y qué sucede? Comienzan a utilizarse los jirones o las calles adyacentes para ir de un punto A a un punto B, que ha sido bloqueado por la avenida principal. Esos pasajes, esas calles ya existían, pero probablemente si eran usadas solamente por gente que habitaba en esa zona, que tenía sus casas, su residencia aledaño a esos pasajes, esas callecitas. Pero ante la eventualidad del bloqueo, tal vez el transporte público, tal vez los que tengan necesidad de utilizar sus vehículos particulares, pero para ir a un punto bloqueado, comienzan a utilizar estas vías. Entonces, esta activación silente o latente se explica a través de este ejemplo. Es la activación excepcional de sinapsis no activas luego de una lesión. Entonces, tenemos regeneración axonal, donde no hay daño de la neurona, pero sí del axón, y es la regeneración del axón. Está la colateralización y sinaptogénesis reactivas, que es cuando ya hay daño neuronal y las neuronas indemnes comienzan a hacer un brotamiento axonal, un crecimiento de ramificaciones para contactarse con las neuronas que quedaron desaferentadas. Hay la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas, y hay activación de sinapsis silentes. Ante una lesión,
ramificaciones que estaban en silencio comienzan a activarse para tomar posesión de la función de del axón dañado. Entonces, son dentro de los mecanismos más importantes de la neuroplasticidad a nivel estructural. Luego tenemos a nivel bioquímico. Recordar que existen potenciales de membrana. Estos potenciales de membrana son estimulados por cierto tipo de neurotransmisores. En algunos casos, estimulantes como el glutamato, en otros casos, inhibidores como el GABA. Entonces, estos potenciales excitadores pueden activar circuitos y en el caso de potenciales inhibidores, refuerzan a la membrana inactiva, inhibiendo los circuitos. Eso es importante recordar porque se ha demostrado a través de tomografía de emisión de positrones que en forma casi inmediata a un infarto cerebral, áreas adyacentes a esta lesión, se ha visto que se activan circuitos que en algunos casos pueden ser excitadores y circuitos que en algunos casos pueden ser inhibidores. Entonces, estos circuitos perilesionales son sensibles a gente que proveen señales excitadoras o inhibidoras. Tenemos GABA por un lado, excitador, glutamato por otro lado. Incluso hay algunos reportes aún en estudios que hablan de medicamentos que podrían, por ejemplo, bloquear a los potenciales inhibidores, porque estos de alguna manera afectan la recuperación del cerebro. Entonces existen las ampaquinas, por ejemplo, que se están probando para ver qué tanta acción desde el punto de vista de modular la respuesta neuroplástica se tiene en la recuperación de un cerebro dañado. Luego también tenemos que existen algunos genes que se activan después de una lesión para producir algunos factores de crecimiento, como el neurotrófico cerebral, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de insulina. Estos factores de crecimiento activados por genes desempeñan un papel muy importante en la regulación de algunos procesos como el nacimiento celular, la maduración y el mantenimiento neuronal. Y se considera también dentro de los mecanismos plásticos la plasticidad extraneuronal. Eh, Dice la neurolia, por ejemplo, que ejecuta acciones de neovascularización, regulación energética, modulación metabólica, regulación astrocítica de la corriente de calcio para sinaptogénesis y señalización neuronal. Procesos plásticos asociados al astrocito, célula principal que compone la matriz extracelular. Es decir, las células que dan soporte a la neurona en cuanto a metabolismo, en cuanto a nutrición, en cuanto a vascularidad, al activarse, le generan el medio adecuado para que las neuronas puedan recuperarse. Entonces, estos mecanismos que son extraneuronales también se considera como un mecanismo de plasticidad. Entonces, tenemos mecanismos considerados estructurales o morfológicos, neurogénesis, regeneración axonal, colateralización y sinaptogénesis y activación de sinapsis silentes. Tenemos los bioquímicos que se refieren a la activación de neurotransmisores que puede potenciar circuitos excitadores o circuitos inhibidores. Tenemos la activación genética que al activarse por daño cerebral comienza a producir factores de crecimiento, como los mencionados, y tenemos mecanismos extraneuronales, como mecanismos de neuroplasticidad. Ahora, estos mecanismos nos llevan a ver que existen tipos de neuroplasticidad por el efecto que realizan. Así tenemos una neuroplasticidad de tipo reactivo,
que es para resolver cambios ambientales de corta duración que afectan a las funciones de la neurona. Por ejemplo, una hipoxia. Situaciones de hipoxia pueden activar algunos mecanismos de tipo reactivo de corta duración. Están las neuroplasticidad de tipo adaptativo, que son modificaciones ya estables, es decir, no son de corta duración, de una ruta de conexiones que se generan con la memoria y el aprendizaje. Y está la neuroplasticidad reconstructiva, que tiene que ver con el tema, que habla de la recuperación parcial o total de las funciones perdidas. Ahora, lo que vamos a desarrollar en adelante son algunos factores asociados que pueden estimular, inhibir o dar una mala ruta a la neuroplasticidad. Hablemos de la neuroplasticidad y el entrenamiento. En la década de los 40 se demostraron que la repetición consecutiva de un gesto motor, por ejemplo, determinaba su aprendizaje por reforzamiento de redes neuronales. Esta evidencia se reforzó luego con el desarrollo de tecnología de neuroimagen funcional. Es decir, la repetición, de ahí salieron, por ejemplo, teorías como la repetición de la tarea, la robótica, por ejemplo, que es repetir una tarea a alta frecuencia para generar un aprendizaje motor. Eh, Ahora, no solamente en situaciones patológicas, sino también en situaciones funcionales. Por ejemplo, se ha visto que en personas ciegas secundarias que han llevado a un aprendizaje del braille como método de comunicación de lectura, se ha visto que a nivel del homúnculo sensorial, a nivel cortical, hay un desarrollo del homúnculo de la zona que tiene que ver con los dedos de la mano. A ver, recuerdan qué es el homúnculo, ¿no es cierto? El homúnculo de Penfield, que es la representación motora cerebral de las partes del cuerpo. Así como hay un homúnculo motor, hay un homúnculo sensitivo. Entonces, lo que se ha visto es que cuando uno realiza un nuevo aprendizaje, por ejemplo, la lectura del braille, ¿sí? Esta lectura del braille, ese estímulo, hace que la representación de esa zona del cuerpo, de los dedos, que son los que toman el aprendizaje, hace que la representación en la zona sensorial del homúnculo se desarrolle. Ahora, también se ha visto lo contrario. Se han hecho estudios, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna fractura y por la fractura inmovilizan algún miembro, por ejemplo, el miembro superior o el miembro inferior. Esta inmovilización prolongada hace que no se generen estímulos a esa zona somatosensorial. Al no emitir estímulos durante un tiempo determinado, hace que la representación cortical neurosensorial de esa zona se inhiba. A ver, cuando ustedes roten en ortopedia traumatológica o en rehabilitación general, van a ver con mucha frecuencia pacientes a los que se le ha retirado el yeso después de una fractura o una lesión importante de ligamentos o tendones. Vamos a poner el ejemplo de una fractura de miembro superior. El paciente cuando llega a la consulta ya no tiene el yeso, ya no tiene el arnés de sujeción del hombro, pero muchas veces ustedes lo van a ver entrar y al sentarse y mantienen, por ejemplo, el codo en flexión. Y ustedes les hacen ver que por qué tiene el codo en flexión si el yeso ya se le fue retirado. Y el paciente ahí recién repara que su codo ha estado en flexión. Avanza la entrevista, empieza el examen y ustedes les dicen que por favor se quite una prenda para evaluar la funcionalidad. Y lo que van a observar con mucha frecuencia es que el paciente se retira la prenda y al retirarse la prenda no integra el miembro superior que estaba fracturado. Incluso puede utilizar la boca para retirarse la prenda solicitada
y no utiliza la mano, o si la utiliza por breve momento cuando es sumamente necesario y no tiene otra opción. ¿Qué ha sucedido ahí? Ahí ha sucedido que por el tiempo de inmovilización ha dejado de enviar estímulos a la zona somatosensorial. Esta ha inhibido su crecimiento y eso genera un nuevo aprendizaje motor, que es hacer las cosas de una manera diferente, con una sola mano, por ejemplo. Quitarse la prenda con la mano indemne. Y si esa actividad se refuerza en el tiempo, estamos hablando 6 semanas, como promedio en miembro superior de inmovilización con yeso, tiempo suficiente para aprender una nueva manera de hacer las cosas. Cuando ustedes le dicen lo que está sucediendo al paciente, el paciente recién toma conciencia de lo que está pasando. Y a veces hay comentarios, con razón mi mujer me decía de que use la mano cada rato. A veces el paciente ni cuenta se da. Eso mismo puede suceder en miembro inferior. Le retiran el yeso, empiezan con la marcha y el paciente se olvida de cómo caminar. Algo tan básico, aparentemente tan sencillo, pero en realidad muy complejo, se olvidan de cómo caminar. Desplazan el centro de gravedad, caminan con un patrón alterado que no se justifica desde la rigidez articular o la debilidad, simplemente es por un patrón perdido. Es por eso que es muy importante reeducar el patrón de marcha, por eso es muy importante hacer ejercicios de equilibrio estático y dinámico, lo que llaman ejercicios de propiocepción, porque lo que se está haciendo es volver a activar estímulos somatosensoriales de la región afectada para volver a activar esas funciones perdidas, incluso la actividad refleja. En un esguince de tobillo muchas veces, si no termina un proceso de rehabilitación como en la última fase se hace la propiocepción, es muy probable que el paciente vuelva a esguinzarse, no porque los ligamentos estén dañados, sino porque los mecanismos reflejos de recuperación de la postura están lentos. Y eso se tienen que reforzar a través de ejercicios de propiocepción. Estos ejercicios de propiocepción activan estos mecanismos al volver a activar estas zonas somatosensoriales perdidas por mecanismos plásticos maladaptativos. Entonces, hasta aquí no estamos hablando de una lesión cerebral. Estamos hablando de situaciones patológicas, es cierto, pero que no en el cerebro. Entonces, los mecanismos plásticos se dan en forma constante, para bien o también para mal. Aquí vemos en 3 gráficos unos niños aprendiendo a jugar vóley con globo, luego gestos motores básicos y luego gestos motores muy complejos. El cerebro utiliza muchos mecanismos plásticos para aprender nuevos gestos motores. Puede ser un deporte, puede ser un baile, etcétera. Entonces, al inicio, se le enseña el gesto motor. Lo que hace el ser humano es decodificar, ve el movimiento y lo decodifica desde el punto de vista sensorial. Va descubriendo qué actividades motoras tiene que hacer, pero a partir desde sentir el movimiento. Una vez que se decodifica el movimiento, aprenderá el gesto motor. Y la repetición de este gesto motor va a automatizar esa actividad en alguna parte del cerebro. Y luego, o sea, una vez que tiene automatizada, si sigue con la práctica del deporte, lo va a perfeccionar. Por tanto, un gesto motor al inicio, en la parte superior, es un gesto motor no automático, por eso es lento, por eso se utilizan globos. Y luego cuando lo tienes automatizado, sale el gesto motor, ya tiene cierto nivel de eficiencia en el deporte, pero si se repite ese gesto motor,
se va a ir perfeccionando hasta convertirse en lo que estamos viendo en la parte inferior. Todo este aprendizaje no se está dando, tiene que ver con mecanismos plásticos. Y estos mecanismos plásticos se están dando no en una situación de lesión, sino en una situación como una respuesta adaptativa a un estímulo externo, que es el haber llevado a la niña al taller de vóley. A ver, neuroplasticidad en entornos enriquecidos. Se han hecho una serie de estudios en animales en donde se han comparado, por ejemplo, animales que son criados en aislamiento y animales que son criados en un entorno enriquecido, es decir, le han puesto algunas pruebas, algunos estímulos neurosensoriales como música, por ejemplo, y lo que se ha visto es que el desarrollo del cerebro en porcentaje de ciertas zonas del cerebro comienzan a pesar más que los que vivir en una situación de aislamiento. Leamos la diapositiva. En los 40, mediante entornos enriquecidos desde la infancia, se demostró un mejor rendimiento en ratas para la solución de problemas. En la década del 60, en Berkeley, se demostró un incremento del peso del 8% de la corteza visual y 3% de la corteza somatosensorial en animales criados en ambientes enriquecidos versus entornos aislados. En el año 96 se demostró que luego de una lesión provocada en ratones de la arteria cerebral media, la recuperación motora era superior si estaban en jaulas enriquecidas por estímulos sensoriales multimodales. Entonces, eso nos lleva a qué, por ejemplo, en rehabilitación neurológica. Siempre nosotros hemos sido de la idea de que, por ejemplo, las hospitalizaciones en pacientes con lesión neuromotora deben ser solamente en el tiempo que se necesita para estabilizar hemodinámicamente a la persona. Cuando el paciente está estable, este paciente debe retornar a un ambiente enriquecido, es un ambiente que le sea familiar al paciente, su entorno hogareño, por ejemplo. Entonces, el ver su sala, el ser visitado por personas que él quiere, el tener un estímulo constante de la conversación, del ver jugar a sus nietos, de que se acerquen familiares a visitarlos que no son del entorno, pero que son conocidos, generan en la práctica este entorno enriquecido y eso va a sumar a su proceso de rehabilitación. Michael Merzenich es un neurocientífico de la Universidad de California en que trabajó con monos, aplicándole unas pruebas. Y en el grupo de trabajo se le brindaba un estímulo de refuerzo positivo, un premio, versus el grupo de control que se le pedía la prueba pero no se daba este estímulo. Lo que se vio es que en aquel grupo de trabajo en donde había el refuerzo positivo, se mejoró la representación somatosensorial en la corteza. Dice, en estudios en monos observaron que al repetir una tarea manual, mejoraron la representación somatosensorial en la corteza solo si estos eran retribuidos previamente, lo que incrementaba el interés. Hay un estudio muy, muy conocido en Reino Unido en donde se trabajó con personas que estaban solicitando licencia para ser taxistas en la ciudad de Londres. Según el estudio, hay una normativa de que los taxistas tienen que a estudiar y aprender rutas principales para el desplazamiento dentro de la ciudad. Entonces, se hizo un estudio en aquellas personas que estaban por iniciar en la actividad de taxista y en ello se observó un desarrollo importante del hipocampo derecho asociado a la navegación espacial. Es decir, el aprenderse las rutas desarrolló más esa área
somatosensorial. Ahora, no solamente se han hecho estudios a nivel del encéfalo, sino también a nivel del sistema nervioso a nivel medular. Antes se creía que la médula era una vía de paso, donde venían vías que venían del encéfalo, viajaban por la médula, se iban hacia los nervios, o vía, como la vía piramidal, o vías de retorno de tipo sensorial consciente o inconsciente, que se captaban de la periferia, llegaban a los nervios, a los plexos, llegaban a la médula y ascendían, ¿no? Al tálamo y de ahí a la corteza. Entonces se consideró durante mucho tiempo que la médula era simplemente vías de paso. Sin embargo, ya desde hace unas décadas se sabe que esto no es así. Se sabe que en la médula espinal existen redes neuronales muy complejas a los que se le ha llamado central generadora de patrones. ¿Qué cosa es la central generadora de patrones? Son centrales que reciben la información, obviamente sube, pero también parte de esa información se procesa dentro de la misma médula a través de circuitos complejos y estos dan una respuesta de tipo motor, ¿sí? Adaptativa. A ver, se han hecho estudios en gatos, donde al gato se le ha hecho un bronce core, es decir, una hemisección medular. Se dio recuperación motora en las piernas, observándose que las vías sensitivas descendentes restablecían sinapsis en el lado contralateral incluso. A estos mismos gatos, después de eso, se le hizo una lección medular completa y se le entrenó marcha a través de una banda sin fin sujetados con arnés. Y ¿qué se vio? Que aquellos gatos que habían sido entrenados previamente recuperaban en forma precoz la secuencia de la marcha. Sin embargo, en el grupo de control de aquellos gatos que no habían sido previamente entrenados, se les cortó la médula y se les cortó la vía sensorial de ingreso de información. Estos gatos nunca volvieron a tener el patrón de marcha pese al entrenamiento. Entonces, ahí se ve la complejidad de esta central generadora de patrones. Neuroplasticidad maladaptativa. La neuroplasticidad puede agarrar caminos positivos para recuperación parcial o total de la función, pero también puede agarrar rutas no adecuadas que lleve a una recuperación de la función de manera alterada. Por ejemplo, la espasticidad, a la que nos vamos a referir mucho en este curso, es una recuperación del tono muscular de tipo negativo. La espasticidad es una exageración del tono muscular en donde la recuperación tomó una ruta inadecuada. A eso se le conoce como neuroplasticidad maladaptativa. El dolor talámico. Cuando hay muchas veces lesión del encéfalo, donde se ha dañado el tálamo, eso genera problemas de sensibilidad en una gran parte del cuerpo. En el proceso de recuperación, si agarra un mal camino y hay una neuroplasticidad maladaptativa, esa recuperación se puede expresar como un dolor talámico. Muchas neuropatías periféricas también. En su proceso de recuperación comienzan a agarrar una sensibilización espinal o también un dolor de tipo neuropático periférico. Son ejemplos de plasticidad maladaptativa. Dice, la dirección hacia donde se dirija esta neuroplasticidad puede o no ser benéfica. La espasticidad, la alteración de regulación supraespinal, pueden generar la espasticidad.
No voy a leer la diapositiva, pues es algo complejo que me llevaría a otro tema, pero es una mala recuperación del tono muscular. El dolor neuropático central. Tras la lesión cerebral que afecta al área sensitiva, puede generar mecanismos de recuperación anómalos, como aparición de focos ectópicos que aumenten la excitabilidad neuronal mediada por canales de sodio, finalmente generando alodinia, generando hiperalgesia, dolor neuropático de tipo central. La neuroplasticidad y la neurorehabilitación, ¿cómo podemos asentar de manera práctica? A lo largo del curso vamos a ver muchos ejemplos, cómo estos mecanismos plásticos pueden aplicarse a las diferentes intervenciones que nosotros vamos a hacer en neurorehabilitación. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Que, que la recuperación espontánea es limitada e insuficiente. A ver. Cuando nosotros queremos representar las mejoras que el paciente tiene en la parte funcional después de una lesión cerebral, podemos visualizar una torta y esta torta dividido en tres grandes pedazos. El primer pedazo, la primera porción de la torta, va a tener que ver con la recuperación espontánea. El segundo pedazo de la torta tiene que ver con estos mecanismos plásticos que se dieron por el entrenamiento, los entornos enriquecidos, por los abordajes con las diferentes metodologías, con las diferentes técnicas que se puede emplear de abordaje, es decir, por lo adicional que se agregó al proceso. Tanto la recuperación espontánea como la recuperación agregada son mecanismos plásticos que una vez ganados no se pierden en el paciente. El tercer pedazo o la tercera porción tiene que ver con la ganancia funcional debida al entrenamiento, al entrenamiento. Eso tiene que ver con equilibrio, resistencia, fuerza muscular, equilibrio, etcétera. Entonces, esta tercera porción no obedece a mecanismos plásticos, sino de acondicionamiento muscular. Esta última porción de la torta se puede ganar o se puede perder si es que el paciente, una vez dado el alta, deja de trabajar. Por ello, ustedes van a ver mucho en la práctica médica, que ustedes llevan el proceso de rehabilitación a una persona, llega el momento del alta, viene a su control 2, 3, 4 meses después y la familia quiere que reingrese. ¿Por qué? Porque ha perdido mucho de lo ganado. ¿Qué pasó? ¿Se inhibieron los mecanismos plásticos? No. Lo que sucedió es que esta tercera porción, al no haber un entrenamiento en casa o el paciente no involucrarse no retomar sus actividades que tenía antes de la lesión, pues perdió esta tercera porción. Por el contrario, ustedes van a ver pacientes que luego del alta vienen y han recuperado de manera enorme. Y siempre detrás de eso hay un paciente y una familia que ha seguido con el entrenamiento, que lo han llevado a otros sitios a terapia tal vez, que se ha involucrado, algunos incluso regresan al trabajo, vuelven a manejar vehículos, qué sé yo. O sea, se involucran en actividades y eso ha seguido estimulando mecanismos plásticos que han ido incrementando la segunda porción de la torta. Entonces, a esto se refiere que la recuperación espontánea es limitada e insuficiente. Se necesitan de la porción 2 y de la porción 3. Ahora, influenciar mecanismos neurofisiológicos que estimulen la neuroplasticidad. Por ejemplo, generar en la persona entornos enriquecidos. ¿Qué es eso? Lo que hablábamos, llevarlo a un entorno familiar, sacarlo, llevarlo a diferentes entornos para que siempre esto sea un estímulo. Si va a estar postrado y limitado a una habitación, esas cuatro paredes a la semana deja de ser un estímulo. Por lo tanto, el paciente debe
debe ser sacado, debe regresar a almorzar donde antes almorzaba, no almorzar en el cuarto, debe ser visitado por familiares, la familia debe generarle estímulos multimodales, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se den estos factores entornos enriquecidos. Dice, retorno precoz a un ambiente familiar, visitas frecuentes a pacientes posteriores a lesiones cerebrales. Luego, entrenamiento multimodal que estimule la neuroplasticidad. Instaurar en forma precoz un programa de rehabilitación integral. Evitar mecanismos plásticos inadecuados. Por ejemplo, algunas estrategias empleadas por diferentes modalidades fisioterapéuticas. Por ejemplo, el ejercicio pasivo. Generalmente uno piensa que el ejercicio pasivo simplemente es para que mantener el rango articular y no se eche a perder mientras dure el proceso de recuperación. Eso es cierto, pero más allá de eso, también tiene que ver con mecanismos plásticos cerebrales. Por ejemplo, inhibe la actividad inhibidora sináptica. Recuerdan que cuando hablamos de mecanismos bioquímicos, hablamos de potenciales excitadores y potenciales inhibidores que van a activar circuitos positivos o circuitos inhibidores. Ya, tiene que ver con esto. El movimiento pasivo articular inhibe la actividad inhibidora sináptica. Una doble negación en lógica es una estimulación. A eso se refiere. Una inhibición de la inhibición genera una estimulación. El ejercicio pasivo también evita la neuroplasticidad maladaptativa, porque da un estímulo a la zona somatosensorial adecuado. Ejercicio activo favorece mecanismos morfológicos de neuroplasticidad, favorece mecanismos bioquímicos, también se ha visto que inhibe la actividad inhibidora de tipo sináptico. Y el ejercicio repetido de alta frecuencia, eso se ve, por ejemplo, en la robótica, genera activaciones de redes neuronales de tipo medular, lo que llamamos la llamada central generadora de patrones. Posiblemente en el seminario las personas que hablen de robótica se van a referir a este circuito de tipo medular. Bien, eh, esa es la información que tenemos. Tenemos algunos minutos, unos 10 minutos, para poder conversar acerca de dudas que hayan tenido sobre la exposición. Quedo abierto a sus preguntas. ¿Están ahí? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Sí, doctor. Sí, Buenas doctor. noches. Sí, ¿Qué tal? doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Sí, doctor, acá está. Qué bueno. Bien, ¿hay preguntas o no hay interrogantes? Bien, voy a pasar esta presentación, que el delegado me pase un correo, o si no, se lo voy a pasar a su WhatsApp para que la comparta, porque de aquí me parece que salen dos preguntas para el examen de mi participación, de esta y de lo que son los seminarios. Bien, para los chicos de la Villarreal que tienen seminario conmigo, ¿han tenido dificultad para encontrar información? Ahora con el manejo de la IA me temo que no, deben tener información adecuada. Si no es así, yo les puedo pasar. Yo sé que hay algunos libros que yo tengo que los años anteriores los chicos se los han conseguido y les ha servido como base para hacer las exposiciones. Por ahí les puedo pasar también la información de la información de libros, pero ahora con IA se puede encontrar mucha información al respecto. Sin embargo, por ahí les puedo ayudar. Bien, si no hay preguntas, espero que sea porque han comprendido y no porque no lo hayan hecho. Ojalá les haya ayudado. Es un tema complejo, lo he intentado hacer lo más sencillo posible, sacar la parte
del lenguaje técnico del investigador, hacerlo más sencillo, tratar de ver algunos ejemplos para que se pueda entender. Aún así, el tema es es bastante complejo. Espero haberlos ayudado. Bueno, conmigo hasta aquí. Nos vemos en el momento del seminario. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gracias, Becerra. Gracias, doctor. Muy doctor. Gracias, agradecido. doctor. Gracias, Muy buenas doctor. Gracias, noches. doctor. Muchas Muchas Gracias. 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 Gracias, Martincito. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Bueno. luego.